Bien, vamos a abrir la palabra por el libro de Ageo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Ageo, capítulo 2, versículo 1 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Bien, si nos situamos en contexto, dijimos que el mensaje que Dios, a través del profeta Ageo, trae a su pueblo, se enmarca, como decimos, en un contexto muy concreto. Lo que Dios viene con urgencia a transmitir al pueblo con un mensaje lleno de autoridad, por eso es un mensaje que viene de parte de Dios, un mensaje que viene de ese Señor, ese Jehová de los ejércitos. Viene a exponer, viene a poner encima de la mesa las realidades que hay en el corazón de ese pueblo. Viene a tratar con asuntos profundos del corazón, ya lo estuvimos viendo semanas anteriores, estaba señalando claramente que había un problema en cuanto a sus prioridades, que había un problema en cuanto a quién o en qué encontraban la satisfacción. Y si recordamos, creo que es interesante hacerlo, este pueblo había estado un largo periodo de tiempo exiliado, y en el año 537, por medio de ese edicto que promulgó Ciro, rey de Persia, ellos pudieron volver a su ciudad natal, a Jerusalén, con el propósito de reconstruir la ciudad, de reconstruir ese templo que habían sido devastados, que habían sido saqueados por los babilonios. Y así se cumpliría todo aquello que Dios, por medio de los profetas, había ido anunciando a lo largo de los años. Así que hombres y mujeres dispuestos a seguir y a buscar la voluntad del Señor, a cumplir con el propósito de Dios, regresaron a esa tierra, a su ciudad natal, Jerusalén. En un primer momento, lo dijimos, estaban llenos de entusiasmo. Estaban ahí como el primero, iniciaron la obra, pero poco a poco empezaron a venir las dificultades, la oposición. Si leemos en Esdras 4, versículo 4, vemos que aquellos que se oponían a ellos, a ese avance, a esa reconstrucción, los intimidaban para que la obra se detuviera. Y así poco a poco ellos empezaron a enredarse en otras cosas. Empezaron a entregarse en todos los negocios que, por así decirlo, de su vida, fueran entretenimientos, fueran placeres, buscar su propio tiempo, de manera que Dios, el Señor, su gloria, su honra, las cosas de Dios, la expansión del reino, eso quedó relegado a un segundo lugar. Tristemente, todo lo que tenía que ver con Dios quedó relegado en un segundo lugar en su corazón. Y no se trataba de una cuestión de recursos, sino de interés. Se trataba de una cuestión de recursos, no de recursos, sino de interés. Y decíamos, y este es el problema de la iglesia también hoy, que hay muchos que profesan creer en el Señor y sin embargo
su interés no está primordialmente en Él. Personas que no tienen su deleite en el Creador, sino en las cosas creadas, que buscan el deleite en todas las bendiciones en vez de buscarlo en el dador de las bendiciones. Personas que tienen vidas llenas, entre comillas, vidas llenas de todo, pero que están más vacíos que nunca en su interior. No hay ningún tipo de satisfacción, solo hay frustración, solo hay insatisfacción. Hasta que vino la palabra de Dios. Hasta que vino la palabra de Dios, lo estuvimos viendo la semana pasada, que es lo único que verdaderamente por medio de su Espíritu puede cambiar, puede transformar, puede avivar, puede alentar, puede cambiar los corazones. Dice versículo 13, versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué y el espíritu de todo el resto del pueblo. Fue Dios quien despertó el espíritu. Y entonces, ¿qué ocurrió? El pueblo oyó, el pueblo obedeció porque temió, porque vieron la majestuosidad del Señor, se sintieron asombrados ante el Señor, un sentido de reverencia en su corazón hizo que temieran, obedecieran y se pusieran manos a la obra. Pero ¿qué ocurrió? Fijaros que hoy se nos plantea que estos israelitas que habían vuelto y que habían reiniciado la obra, ese proyecto, pronto experimentaron otro problema. Y es el que el Señor viene a tratar también en el día de hoy. Algo estaba ocurriendo, si os fijáis, que hacía que la obra se detuviera de nuevo. O por lo menos que ellos disminuyeran la velocidad, disminuyeran la constancia en cuanto a su trabajo. Algo estaba estorbando. Porque lo que vemos hoy es que de parte del Señor vino un mensaje de ánimo. El Señor vino a tratar con el desaliento que estaban experimentando aquel grupo de israelitas. De manera que si tú hoy aquí estás desanimado, estás desalentado, veremos que el Señor tiene una palabra de ánimo. Y esto es lo que más necesitamos. Por supuesto, creo que si el Señor lo permite, en su gracia, su misericordia, su amor, vamos a ser confrontados. Pero detrás de todo, detrás del mensaje, hay un deseo de ánimo de parte del Señor. Y recuerdo que este no es un mensaje para el tiempo de Ageo, sino que es también un mensaje para la iglesia de hoy. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en aquellos días? ¿Por qué razón el pueblo estaba desanimado? Si vamos al versículo 3, dice: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? El problema que estos israelitas, estos hombres y mujeres estaban experimentando es que ellos recordaban cuán glorioso había sido el templo de Salomón. Recordaban su grandeza, su gloria, su majestuosidad y decían: nosotros no podemos hacer algo semejante. Nosotros no podemos construir una obra de semejante envergadura, de tanta gloria. ¿Cómo mantenerse entonces estables, con un corazón animado, alentado si sabes que estas piedras que estás empezando a mover no llegarán a alcanzar esa gloria? Tan entusiasmados que estaban, y sin embargo no había transcurrido aún un mes. Fijaros, no había transcurrido aún un mes desde que iniciaron la obra, que se desaniman. Y si hay un pasaje que ilustra claramente el sentimiento y los pensamientos que había en estos hombres, lo encontramos en Esdras capítulo 3, versículo 12. Dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Qué contraste se está planteando aquí? Por un lado, los jóvenes, aquellos que no habían visto o no recordaban, quizá eran muy pequeños,
la gloria del primer templo, y claro, estos no recordaban nada, así que se les plantea una obra, un proyecto que empezar, y ahí, pues como los primeros, alegres, venga, vamos a iniciar algo, vamos a desarrollar, que se lleve a cabo, es la voluntad del Señor. Pero había otros, los más ancianos, que decían, esto no va a ser lo mismo. Y había desesperanza, decir, es que no va a ser igual. Desánimo, dolor, un profundo dolor había en su corazón. Y pensarían, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve el esfuerzo? ¿De qué sirve el trabajo? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Acaso vale la pena? El desánimo es algo realmente importante que debemos considerar, que debemos estar alerta, porque sus consecuencias pueden ser nefastas, pueden ser trágicas. El desánimo nos paraliza. El desánimo obstaculiza que podamos seguir creciendo. El desánimo impide que sigamos en la brecha. El desánimo, como digo, nos paraliza. Cuando estamos desanimados, todo se hace cuesta arriba. Las metas que teníamos, ya no hace unos años, no, ayer, parecen inalcanzables. Y uno dice, no, es que yo no puedo. Otro quizás sí. Mira, aquel otro que tiene unos recursos, este quizá podrá conseguirlo, pero es que esto no es para mí. Otros podrán, yo no. Y así se va dando cabida a todo tipo de pensamientos, todo tipo de emociones, hasta que del corazón sale un desgarrador, esto no vale la pena. Y a partir de ahí, si no es un corazón bien anclado en la fe, corre el riesgo de sufrir una profunda depresión espiritual. El desánimo obstaculiza el crecimiento. Hay personas que en la tribulación, en la prueba, cuando reciben un golpe de estos que no te esperas, pero mantienen sus ojos mirando al Señor y dicen, yo estoy ahí, pero sé que el Señor tiene sus planes, tiene sus propósitos, va a costar, pero yo estoy ahí. Él es mi roca fuerte, Él es mi torre, es contra los enemigos, es este sitio de refugio, es mi lugar seguro. Pero hay otros que en el desánimo, ya sea por sentirse incapaces, ya sea porque han experimentado un fracaso que no esperaban, todo iba bien y ahora han fracasado, ya sea porque han sucumbido a una tentación, llevan a cuestionarse si realmente vale la pena. Llevan a cuestionarse de qué sirve, de qué sirve que me levante temprano para leer la palabra del Señor si después, mira, es que he caído. He metido la pata hasta el fondo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que busque estos tiempos de comunión con el Señor, tiempos de oración? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tratar de buscar, mantener la comunión con los hermanos? Y así van dejando de hacer todas esas cosas. Leer, buscar al Señor, dejar de congregarse. El desánimo puede ser, como digo, altamente peligroso. El desánimo dificulta que sigamos en la brecha. El mundo que nos rodea está cada vez peor. Está cada vez peor por causa del pecado y al cristiano, al creyente, le horroriza. Realmente horroriza ver cómo hay, según qué situaciones que van avanzando, según qué situaciones se levantan claramente en contra de la voluntad del Señor, de su palabra. Y a uno ahí se pregunta, bueno, ¿y de qué sirve salir a predicar? ¿De qué sirve salir a evangelizar? ¿De qué sirve proclamar ahí fuera o aún dentro de la iglesia que solo hay salvación por medio del arrepentimiento, de la fe en Jesús, si lo que vemos es únicamente una constante oposición al Señor? Y si nada quieren saber del Señor, menos aún les hables de su voluntad. ¿De qué sirve tratar de defender cuestiones como cuál es el plan de Dios, el diseño de Dios en cuanto al hombre, la mujer, el matrimonio? ¿Por qué pelearse en cuanto a un sistema educativo, ir a pelearse en los colegios, buscar que no enseñen según qué cosas? ¿De qué sirve? Y uno ahí se puede ir desalentando. Todo lo que el cristianismo defiende es rechazado, absolutamente todo. El desaliento quita la esperanza, quita ganas de seguir adelante, de decir, mira, es que estas aspiraciones que yo tenía las guardo en un cajón. Es en el mejor de los casos, en el peor decimos, mira, los abandono.
no vale la pena. Pero la buena noticia es que hay un remedio contra el desaliento y es lo que veremos en el día de hoy. Fijaros, ¿qué es lo primero que hace Dios con ese pueblo desanimado? Versículo 3 aún. Lo que hace es enfrentarlos con el problema. Les dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es como nada? ¿No es como nada delante de vuestros ojos? Les viene a decir, mira, hay una realidad y te la voy a poner encima de la mesa. No vamos a esconder el problema. Si hay que salir de una situación, el problema no se esconde, el problema se trata. De nada sirve esconder, esconder aquello que sea que esté provocando esta situación incómoda en tu corazón. Dios viene a decirles, mira, el segundo templo no tendrá comparación con el primero. No tendrá comparación. Y hay un detalle que no deberíamos pasar desapercibido y que nos ayudará a acercarnos a los sentimientos y los pensamientos, al run, por así decirlo, que había en la mente de esos israelitas. Y es referido a la fecha de este mensaje. Nos dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, un mes que en el calendario hebreo estaba repleto de festividades religiosas. Y si había festividades religiosas, no se trabajaba. Y aún ahí en medio había que guardar días de reposo. Este mensaje en particular, hay una uniformidad, es decir, que fue un consenso, mejor dicho, que fue en el día 17 de octubre del año 520 a.C. Nada más concluir la fiesta de los tabernáculos, una fiesta en la que se celebraba, se recordaba la provisión del Señor durante el tiempo del Éxodo. Pero para más INRI, ya me entendéis la expresión, ahora situaros, para aquellos que estaban pensando, decir, yo me acuerdo cómo era el primer templo, yo me acuerdo cómo era, cuán glorioso era. Pues bien, aquel primer templo además fue construido el mismo mes. Es decir, estos que estaban ahí recordando, pero mira la gloria que había en el primer templo, cuán grandioso era, pues estos luchaban en primer lugar contra el calendario, no tenían espacio para seguir avanzando, para que la obra avanzara, y además luchaban contra la nostalgia. Luchaban contra esos pensamientos de lo que un día fue. Situaros por un momento. Imaginaros en vuestra situación luchando contra el calendario y lo que un día fue. Lo que un día fui. Lo que un día conseguí. Lo que un día... Mirando atrás es imposible avanzar, La nostalgia es muy peligrosa. Hay quien vive anclado en los tiempos pasados. Hay quien vive anclado en las glorias pasadas y de ahí no avanza. Ahora creo que todos en algún momento u otro, ¿no? Que como iglesia en el tiempo de los estudios estamos tratando, haciendo, ¿no? Memorias de la iglesia, no de esta, sino otros hermanos en la fe que nos han precedido y que nos sirve para alentarnos, ver cómo el Señor ha ido obrando en cada fase de la historia, cada época, a través de hombres, mujeres, y uno dice, mira, a mí me hubiera gustado vivir en la época de Spurgeon. Ver cómo predicaba ese hombre, compartir con él su interés por el Evangelio, a llevar a cabo la obra juntamente con él, o Whitfield, o el otro día, ¿no? Ver esa mujer, Corrie ten Boom, decir, oye, o ya más reciente, es decir, nos situamos aquí, a lo largo de la historia de esta iglesia. Pensar, es que en otra época, por supuesto se hicieron muchas cosas bien, por supuesto. Y uno piensa, y quisiera el Señor que ahora hubiera el deseo que hubo 25, 30 años atrás, cuando reunidos en casa se trataba de buscar al Señor, y ahí empezó esa iglesia local y había un deseo del Señor, y quisiera el Señor que hoy las familias de hoy tuvieran ese deseo de organizar su calendario para poder asistir
entre semana, aunque los niños tuvieran que cenar en el coche del burger o traerse la comida de la casa, pero que crecieran, por así decirlo, en la iglesia. Sí. A veces hay situaciones que no lo permiten, hay calendarios que quizá no lo permiten, pero ¿sabéis a qué me refiero? Hay muchas situaciones donde puramente es una cuestión de pereza, es una cuestión de prioridades, es una cuestión de decir, no, yo prefiero estar en casa, ahora no voy a querer salir, ¿por qué voy a ir a la iglesia? ¿Por qué voy a buscar ese tiempo de oración con los demás hermanos? Mejor, mira, es que es viernes, llevo cansado toda la semana y ahora una hora de oración. Uf. Hubo cosas buenas, también errores, pero como ahora. Se hacen cosas buenas, se cometen errores y de todo vamos aprendiendo. Pero hay una diferencia entre un simple recuerdo y vivir anclado en el pasado. Debemos recordar, por supuesto, porque de lo bueno también estamos impulsados. Lo que decía, a lo largo de la historia de esta iglesia hay cosas muy bien hechas, que se han hecho muy bien, que debemos recordar. Pero como digo ahora, que igual se hacen ahora bien, también se cometen errores, se cometieron y aprendemos. La cuestión es que no vivimos anclados en el pasado, porque si estamos anclados en el pasado, aquí no avanza nadie. Absolutamente nadie. Eclesiastés 7:10 dice, nunca digáis, fijaros, Eclesiastés 7:10, nunca digáis, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntaron con sabiduría. Nunca de esto se preguntó con sabiduría. Y estos israelitas se habían dejado atrapar por la nostalgia de un tiempo pasado, un tiempo que fue glorioso, y se veían ahí sin poder llevar a cabo una obra tan grande en su mente, pensando. Y entonces viene Dios y les dice, vale, tenéis razón. Es cierto, este segundo templo jamás será como el de Salomón. Quizá tendrá un tamaño similar, pero no tendrá el mismo esplendor. Por tener no tendrá ni el arca del pacto en el lugar santísimo. Y la Shekinah de Dios, la gloria de Dios que venía en forma de nube, tampoco estaría. Pero es entonces cuando Dios viene a confrontar el desánimo del pueblo con un mensaje alentador y les dice, esforzaos, trabajad, cobrad ánimo, no temáis. Esforzaos, trabajad, cobrad ánimo, no temáis. Y no es una exhortación vacía de contenido, sino que el Señor les ofrece por medio del profeta Ageo dos poderosas y suficientes razones como para entender que valía la pena esforzarse, llevar a cabo la obra, que valía la pena seguir adelante, no cabizbajo, sino mirando hacia arriba, como quien tiene una esperanza. Te recuerdo nuevamente que el mensaje que Dios dirigió a su pueblo es un mensaje también para ti hoy, sea cual sea la situación en la que te encuentres. ¿Cuál es el primer argumento, la primera razón que les ofrece? Versículo 4-5. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esfuérzate, cobra ánimo, trabaja, porque yo estoy con vosotros. El primer argumento que Dios le da a ese grupo de israelitas para que cobren ánimo, para que trabajen, para que no tengan miedo, es que Él está con ellos. Punto. ¿Quieres el primer y principal argumento? Yo estoy con vosotros. Quizá no tengas los recursos, vale, de acuerdo. Quizá te sientas débil, vale, de acuerdo, pero es que no necesitas nada más si yo estoy contigo. El avance en la expansión del reino, la expansión de la obra de Dios no depende ni de tus recursos ni de tu fortaleza, sino que depende de que su presencia esté contigo. Así de claro. No se trata de ti, se trata de que Él esté contigo, en ti, obrando a través de ti. Y la promesa, hermanos, no es solo que Él esté con nosotros,
a nuestro lado, sino que además esté en nuestro interior, en nuestro corazón, dándonos aliento, dándonos ánimo. Si volvemos al versículo 13-14, yo estoy con vosotros, dice Jehová, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu de todo el pueblo. Y luego que, y vinieron y trabajaron. Yo estoy, Él despierta y vosotros después trabajáis. Así que el Señor no solo promete que estará con nosotros, sino que estimulará, impulsará, despertará nuestro corazón. Y les recuerda, yo hice un pacto. Versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Dios les lleva a recordar los milagros, las obras llenas de poder que Él hizo con anterioridad. Él lo que les viene a decir es, mi presencia ahora es esa misma presencia llena de poder que hubo en aquel Mar Rojo. Éxodo 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Lo que Dios está diciendo, fíjate bien, no es otra cosa que lo siguiente. Usaré todo mi poder divino, como lo hice en el Éxodo, para ayudaros, fortaleceros, animaros, alentaros. Por tanto, animaros, trabajad y adelante. De verdad, iglesia, dejaos de distracciones. El Señor habla a través de su palabra. Y el Señor está diciendo, animaos, trabajad, esforzaos, yo estoy con vosotros. Y no necesitáis nada más. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Él es el Dios fiel, es el Dios que guarda el pacto. Así que si Él ha prometido que estará con nosotros, no dudes ni por un momento, ni por un instante, ni se te ocurra de que Él estará con nosotros. Pero hay algo más. ¿Qué dijo David a Salomón, su hijo, justo antes de su muerte? Primera de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Anímate, esfuérzate y manos a la obra. Él estará contigo. Lo mismo que le dijo David a su hijo, lo mismo que leemos en el libro de Ageo, mensaje de parte de Dios para su pueblo, para la bendición de su pueblo, para la edificación de su iglesia. Esfuérzate, cobra ánimo, levanta, trabaja. Eso es lo que Él está diciendo. El mismo Dios que trabajó con Salomón en la construcción de aquel templo glorioso es el mismo Dios que está trabajando contigo ahora. Lleno de poder, lleno de fidelidad, de amor, misericordia, de gracia. Así que anímate, esfuérzate y manos a la obra. Toma la determinación, te lo repito, toma la determinación de hacer lo que hay que hacer. Si de verdad lo que cantamos, lo que decimos es una realidad en tu corazón, si Él es el Señor, si Él está en el centro de tu corazón, toma la determinación de hacer lo que Él quiere que hagas. Yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y este es el mensaje que Dios trajo para su pueblo en aquel tiempo, y es el mensaje que también trae para nosotros en el día de hoy. Tú y yo somos responsables de hacer lo que Él quiere que hagamos estando dependiendo de Él en todo momento. ¿Recuerdas el diálogo entre Dios y Moisés? Lo encontramos en el Éxodo, capítulo 33, versículo 14. Y Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15. Y Moisés respondió, fíjate bien, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso es lo que debe haber en el corazón de todo creyente. Si tú, Señor, si tú no vienes conmigo, no me saques de aquí. Donde yo voy, que tú estés conmigo. Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti,
Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esfuérzate, no temas, yo estoy contigo. Las mismas palabras que encontramos en Ageo, Josué 1, 5 y versículo 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Versículos conocidos, ¿verdad? Quiera el Señor que estos versículos, que llevan consigo un sometimiento de parte de sus hijos a su suprema voluntad, queden grabados en nuestro corazón. Que nos esforcemos, que nos levantemos, que cobremos ánimo, reconociendo quién es Él. Que dejemos de lado lo que sea que haya en nuestro corazón y nos pongamos en marcha. Que en vez de mirar atrás, de desalentarnos y paralizarnos, recordemos el pacto, la promesa que Él dijo: yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo y mi espíritu estará en medio vuestro. Zacarías 4:6, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Así que anímate. No sé cómo viniste hoy, no sé si viniste desalentado, desanimado, frío, tibio, pensando de qué sirve, no vale la pena, yo no sirvo, yo no tengo fuerzas, no soy capaz. Él está contigo. Lo que pasa es que se trata de pensar, como decimos muchas veces, pensar que es lo que nos muestra el Señor a través de su palabra, que Él está con nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, Él está contigo. El segundo argumento, después de que el primero sea yo estoy contigo, fijaros, el segundo es: estás construyendo más de lo que ves. Los israelitas tenían un problema, que ellos simplemente se fijaban en lo que tenían delante. Estaban mirando únicamente quizá unas piedras y se perdían todo lo que había de más. Como quien tiene un árbol enfrente, únicamente ve el tronco, pero se pierde todo el bosque. Algo así. Ellos pensaban, mi esfuerzo, mi pequeño esfuerzo, produce un resultado insignificante. El resultado de mi pequeño esfuerzo no va a ser grande, no va a ser glorioso. De ahí no puede salir nada que sea grande. Y entonces Dios viene a abrirles los ojos y les viene a decir, les viene a mostrar que lo que Él hará con ese esfuerzo que ellos tildan de pequeño es algo mucho mayor. Lo que veremos ahora, quedaros con esta idea, no es otra cosa que lo que hacemos para el Señor, para su gloria, para su honra, para su dignidad, para la bendición de su pueblo, tiene una repercusión, tiene una trascendencia mucho más grande, mucho más gloriosa de lo que a veces podemos ver o podemos imaginar. Venid conmigo a los versículos del 6 al 9, dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Fijaros que empieza el versículo 6 con un porqué. El porqué está conectando lo que ahora viene a argumentar con lo que ha dicho anteriormente. Si ha dicho, esforzaos, trabajad y no temáis, porque ahora dice así el Señor, hay algo que yo voy a hacer con ese pequeño esfuerzo que tú dices, que es mucho mayor, que voy a hacer en el futuro y que quiero que ahora tú veas con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe, con los ojos de la esperanza, con ojos de eternidad,
como hemos dicho varias veces. Estaban desanimados al ver el edificio. El edificio les parecía poca cosa. Miraban sus recursos y decían, es que esto no va a dar para más. Era necesario que levantaran los ojos, que levantaran la mirada, que vieran algo mucho más trascendente. Dice, llenaré de gloria esta casa y la gloria postrera será mayor que la primera. Dicho de otra forma, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. El pastor John Piper lo dice así, me encanta, dice, anímate, trabaja y no temas, porque lo que estás haciendo es más grande de lo que tus ojos ven. Dios ha prometido tomar tu trabajo, llenarlo con su gloria y hacer que tus esfuerzos sean 1.000.000 de veces mucho más grandes de lo que tú ahora puedes ver o puedes entender. Yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Se refiere a una manifestación visible de la presencia de Dios en toda su magnificencia. En el monte Sinaí, si lo recordáis, cuando Dios vino a traer la ley a su pueblo, el monte humeaba, había un gran temblor, el pueblo estaba aterrado. Dios había descendido con su magnificencia, con todo su poder. ¿Para qué? Para encontrarse con su pueblo. Vino con todo su poder para tener un encuentro con su pueblo. Y lo que Dios está diciendo es que Él se haría presente, que lo que representaba este templo del Antiguo Testamento se haría realidad, que tendría un cumplimiento, que Él vendría y se haría presente. ¿Cuándo? ¿Cuándo tendría lugar esa profecía? ¿Cuándo tendría lugar? Bien, como la mayoría de profecías se iría cumpliendo en distintas fases, aún no se ha cumplido totalmente, pero tendría su inicio con la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Juan capítulo 1, versículos 1 y 14, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 2, 19, entonces Jesús les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y más adelante apunta, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y hay ese versículo precioso cuando él dice, uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí, le respondió Jesús a los fariseos. Cristo es el verdadero templo de Dios. Cristo es el lugar de encuentro de Dios con su pueblo. Cristo es aquel que hizo la paz, quien nos reconcilió a nosotros, pecadores, con el Padre, entregándose por cada uno de nosotros, por aquellos que el Padre había escogido en la eternidad pasada. Él reconcilia a pecadores, incluso para que éstos puedan reconciliarse entre sí, que experimentemos, vivamos la paz con Él y a su vez podamos traer paz aquí en esta sociedad. Él está atrayendo, como digo, a todos los elegidos del Padre, construyendo un gran templo espiritual donde se manifieste su gloria. Efesios 3, 20, 21. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si lo vemos, lo que estos israelitas estaban edificando representaba algo mucho más grande, algo mucho más trascendente, mucho más glorioso de lo que ellos imaginaban, de lo que ellos podían ver. Ese templo físico representaba al Dios encarnado, a Jesucristo, que en unión con su pueblo serían y formarían ese templo verdadero, un templo formado por piedras vivas de toda tribu, lengua y nación. Eso es lo que representaba. Entonces, les dice, mirad con los ojos de la fe lo que estáis construyendo con cada pequeño esfuerzo, sirve a un propósito mayor, sirve a la construcción de algo mucho mayor, a ese templo que está formado por Cristo y su iglesia. ¿Y cuándo se cumplirá finalmente esta profecía? Cuando Cristo regrese en gloria.
cuando esta vieja creación sea completamente restaurada en los cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21, versículos 9 y 11 al 11 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, fijaros, teniendo la gloria de Dios. Esa iglesia que ahora parece débil, esa iglesia que ahora parece insuficiente, sin recursos, tendría la gloria de Dios, tendrá la gloria de Dios. Apocalipsis 21, 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Lo que hemos visto hasta ahora, un mensaje, creo, claro, directo de parte del Señor, que podemos ver con claridad en su palabra. Está diciendo: esfuérzate, trabaja, cobra ánimo, no temas, porque yo estoy contigo y lo que tú estás haciendo hoy, aunque sea algo que te parezca pequeño, un esfuerzo minúsculo, está sirviendo a algo mayor. Esto tiene unas tremendas implicaciones para nosotros en el día de hoy. Este mensaje, lo repito una vez más, no es un mensaje para un pueblo que vivía una situación concreta cientos de años antes. Los problemas que estaba experimentando este pueblo cientos de años antes son problemas reales para la iglesia, que experimenta la iglesia en el día de hoy, incluso algunos hermanos de los aquí presentes. Hay quienes tienen problemas en cuanto a su orden de prioridades, como ya estuvimos viendo. Hay quienes tienen problemas en cuanto a dónde encontrar la satisfacción verdadera, el gozo, que buscan una felicidad y se hallan perdidos. Van picoteando de un sitio al otro y no hay nunca, jamás una satisfacción porque no la buscan en el Dios verdadero. Y descendiendo un poco en el mensaje que tenemos hoy, ya en un plano más práctico para cada uno de nosotros, puede que haya algunos hoy aquí que estén sufriendo la misma miopía que sufrían estos israelitas en los tiempos de Ageo. Personas que únicamente son capaces de ver lo que tienen delante de sus ojos, pero que no ven más allá. Que únicamente andan preocupados por lo que tienen delante, pero no ven más allá. A veces, si uno conduce y tiene según qué problemas de visión, a mí me ocurre, puedo ver lo que tengo enfrente, pero para ver de lejos necesito mis gafas. Bien, si tú sufres de una miopía espiritual, como estaban sufriendo estos israelitas de aquel tiempo, quizá debas ponerte las gafas, pero en primer lugar, acude a la palabra. Acude a la palabra. No seas un incrédulo. Cree a Dios. Créele al Señor y ve a su palabra a ver qué es lo que Él está diciendo. No seas un rebelde. Que no haya rebeldía en el corazón. Acude a su palabra con humildad, dispuesto a que Él te hable. Así que, hermanos, ¿somos conscientes de lo que significa trabajar para la edificación del templo? Hay en nosotros esa conciencia de decir, cuando el Señor nos está diciendo, edifiquemos, manos a la obra, ánimo, trabaja, no temas, que estoy contigo. ¿De verdad estamos entendiendo lo que nos está diciendo? ¿O nuestra mente está algo borrosa, como una nube? Efesios 2, versículos 20-21, Pablo dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fijaros que Pablo nos habla de un edificio que crece.
No estamos hablando de que, oye, pongámonos manos a la obra a ver si esta pared se va un poquito más para allá. A ver si podemos ensanchar un poquito, ¿verdad?, las paredes. No estamos hablando de esto. El Señor no está hablando de esto. Los edificios, esas 4 paredes, no crecen. Lo que nos está hablando el Señor es de que hay un cuerpo, de que somos un cuerpo, de que somos una familia y que debemos crecer. El mensaje, si lo recordamos, si lo meditamos bien, se está reiterando una y otra vez. Desde que estuvimos viendo Romanos, las partes prácticas del Evangelio, de aquel que dice que ha abrazado el Evangelio, bien, eso tiene una parte práctica. Pero es que se está reiterando. Y me pregunto si es que quizá algunos todavía no lo han entendido. Quiera el Señor hoy, esta mañana, venir con gracia, con poder y abrirnos los ojos, abrirnos los oídos y que nos pongamos en marcha ya de una vez. Pablo lo explica, cómo tiene lugar. Bien, hay pastores, hay maestros, quienes se ocupan de la enseñanza, quienes se ocupan de equipar a los demás santos para que estos también lleven a cabo la obra. Esto no se trata de 1, de 2, ni de 3, ni de 4. Eso se trata de todos los que conforman la iglesia del Señor. Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes una responsabilidad. Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en su amor. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su lugar, nos necesitamos absolutamente todos, cada uno tiene algo que hacer. Y al hablar verdades de amor, en amor, estamos puliendo a los demás. Escuché esta ilustración que creo que es muy buena, referida en cuanto a lo que enseña la palabra. Nos dice que en el templo de Salomón, las piedras debían ser pulidas, debían ser medidas en una cantera, no allí donde se construiría el propio templo. La medición y pulido de las piedras se hacía fuera y luego eran llevadas al templo. Dios no quería que hubiese ruido, que se hiciera ese trabajo fuera y luego vinieran y fuesen colocadas. Bien, pues por así decirlo, aquí, hoy, en medio de nosotros, esto es la cantera. Aquí es donde estamos trabajando, aquí es donde nos estamos puliendo. ¿Para qué? Para ese templo glorioso que espera en la eternidad y que disfrutaremos por toda la eternidad, por todos los siglos. Aquí nos estamos puliendo. En el día de hoy, entre unos, entre otros, nos estamos puliendo, trabajando con unos y con otros, para que lleguemos a la gloria puliditos. Oramos, le pedimos al Señor que estas verdades que hoy estamos compartiendo de verdad queden arreladas, queden arraigadas en nuestros corazones. Que como decía, los ojos puedan ser abiertos, que podamos ver con claridad, no de una forma borrosa, que podamos entender que hay que esforzarse, que hay que trabajar y que todo lo que hagamos, si es en la voluntad del Señor, va a tener ese propósito, sirve a ese propósito mayor. Así que, y voy a ir concluyendo, hermano, hermana, si cada acto de servicio que estés llevando aquí, por pequeño que sea, no desistas, continúa, persevera, sirve a un propósito mayor. Lo que estás haciendo hoy, aquí, en estos días, sirve a un propósito mayor en la eternidad. No te desalientes, continúa, persevera. Quizá lo que hagas sea visible o no tanto. En lo que sea que estés sirviendo, continúa y persevera. Quizá estás predicando, quizá sirves en el ministerio de la alabanza, quizá con los niños, quizá con los jóvenes, donde sea, persevera. O quizá estás haciendo algo en un lugar donde no se te ve. Quizá estás quedando con un hermano o una hermana para discipularlo, para aconsejar, para guiar, para corregir, para seguir alentando. Continúa, persevera, por supuesto.
Quizás preocupándote por los demás, personas que están enfermas, que están experimentando una situación de sufrimiento. Continúa llamando, continúa preocupándote. Como decía, con los jóvenes, los niños, adelante, nos necesitan más que nunca. Todos estamos aquí necesitados de seguir avanzando, de seguir creciendo, madurando, pero los niños, los jóvenes nos necesitan más que nunca. Si se está ministrando matrimonios, padres, continuemos, no nos desalentemos, no nos desanimemos por difícil que sea en ocasiones. Si son obras de servicio, de misericordia, procurando satisfacer necesidades de los demás, continuemos allí, no desfallezcamos, continuemos porque Él está con nosotros. Y lo que hacemos sirve a un propósito mayor. Pero también el Señor nos habla a través de su palabra para mostrarnos, como decíamos, por supuesto, cuál es su voluntad. Y fijaros que Él habla en unos términos que no ofrecen dudas. Es muy clarito, ¿eh? Esfuérzate, trabaja, no temas. Esfuérzate y trabaja. Esfuérzate y trabaja no tiene alternativa. Esfuérzate y trabaja no es preferir quedarse en casa, por así decirlo, viendo desde el sofá cómo la obra sigue avanzando, como otros se esfuerzan y tú estás ahí bien comodito con el mando de la tele. Preferir que lo hagan otros. Esforzarse y trabajar no es levantar ese repugnante, si me permitís la expresión, argumento de no es tiempo. Cuando uno tiene para todo, tiene tiempo para llenarse su vida de todas las cosas. Decir, como leemos, y es un texto que tengo en la cabeza desde que iniciamos el año, no puede haber más rebeldía en esa afirmación. No serviré. Jeremías 2. Si lo recordáis, una rebeldía que está en el ADN del pecado. En esos dos términos, no serviré, no puede haber una manifestación de rebeldía más grande. Que lo hagan otros, que se muevan otros, que se esfuerzan otros. No, mira, es que si tú eres hijo del Señor, Él te está diciendo que te esfuerces, que trabajes, que cobres ánimo, adelante, porque Él está contigo. Y que lo que hagas hoy es para la gloria. Algunos aquí andan bien, quizá necesitan un mensaje así de venga, de ánimo, de decir venga, continúa, sigue ahí en el esfuerzo, que el Señor está contigo, pero también es una realidad que muchos han dejado de edificar, que muchos han dejado de esforzarse, que muchos han dejado de trabajar, que no es que hayan renegado del Señor, que no es que hayan dicho, mira, no, es que yo ya no creo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que se han apagado, que se han instalado en la comodidad, que se han instalado en ese no es tiempo, o no, yo no serviré. Mira, es que prefiero ir haciendo, sí, picoteando de vez en cuando, pero a mí no me pidas un servicio. No, es que no te lo estoy pidiendo yo. Es el Señor. Es Dios. Es aquel de quien tú estás diciendo que es el Señor de tu vida. Pues si realmente es el Señor de tu vida, te está diciendo que te esfuerces, que trabajes con ánimo, que Él está contigo, pero adelante. Personas que quizá han experimentado como estos israelitas un entusiasmo inicial, personas que venga adelante, que se movieron hace tiempo atrás, quizá unos meses, quizá estoy hablando de años, que iban con todo. Quizá llegaron pruebas, quizá llegaron obstáculos, impedimentos, lo que fuera que los desalentara. Y están volcados en otras cosas. Cuidan de todo menos del templo espiritual. Cuidan de todo, allí están. Para otras cosas, corriendo, esforzándose. Menos para Dios. Menos para Dios.
menos para el Señor, menos para todo lo que tenga que ver con su gloria, su honra, sus cosas. Quiera el Señor despertarnos en esta mañana, despertar el espíritu de sus hijos en esta mañana, que con su gracia, su misericordia venga trayendo un verdadero arrepentimiento, si es por causa de una rebeldía, de pecado, y que tomemos la firme, la seria determinación de tirar para adelante, de decir, Señor, si tú demandas, yo voy. En lo que tú quieras que yo esté, yo allí estaré. Reconozco que no es en mis fuerzas, que no es en mis recursos, por mis capacidades, sino que únicamente dependo de que tú estés conmigo, que únicamente se trata de tu presencia, única y exclusivamente de eso. Miremos, iglesia, miremos con ojos de eternidad. Si vamos andando y nos paramos a mirar únicamente en lo que tenemos enfrente a dos dedos, nos perdemos. A veces es necesario que veamos el bosque. A veces es necesario que lo veamos todo desde arriba, ver que sí, que vivimos una vida aquí, pero espera una eternidad después. Esa es la esperanza del creyente. Que esta vida son 2 días, como se dice. De verdad, no perdamos el tiempo. Quiera el Señor poner en nosotros esa convicción de no perder el tiempo, de realmente someternos a Él, su voluntad, buscar sus propósitos. Anímate a poner tus dones en operación, a servirle, donde tengas la oportunidad de hacerlo y cuando tengas el tiempo, esa oportunidad de hacerlo. Hay esas 2 poderosas razones para alentarnos. Recuerda bien que Él está contigo, Él está conmigo. Y en segundo lugar, que lo que hagas, por pequeño que sea, por insignificante que te parezca, tendrá un fruto glorioso en la eternidad. No dejes pasar la oportunidad. Toma la decisión de esforzarte, de trabajar, de tomar parte en la edificación de este templo, de involucrarte de una manera diligente, responsable y bajo la dependencia de Él. Esfuérzate, trabaja y no temas, porque el Señor está contigo, y ninguna obra que lleves a cabo para su dignidad, para su gloria, para la bendición de su pueblo, quedará sin fruto. Ninguna. Con Él y para Él. Concluyo con un versículo que es oración para todos los que estamos aquí, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, de gracia, de bondad, Señor. Tú vienes, Señor, a encontrarte con nosotros, a tratar con nosotros. Señor, danos esta convicción de que no se trata de nosotros, sino que se trata de ti. Que no se trata de lo que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas, con nuestros recursos, nuestras capacidades, sino que únicamente, Señor, depende de que tú estés con nosotros. Señor, yo te pido por aquellos que estén hoy aquí en una situación de desánimo, de desaliento. Quizá hay algunos que han venido diciendo es que no vale la pena. Quizá es para otros, pero no para mí. Quizá otros sí podrán, pero yo no. Señor, graba en el corazón de este hermano que no se trata de lo que uno pueda, sino que solo depende de que tú estés con nosotros. Señor, que en tu presencia podamos luchar contra el desánimo, ese desánimo que viene para obstaculizarnos, que viene para detener el crecimiento, que viene para que no estemos en la brecha. Señor, que podamos ser conscientes de todos los peligros que trae el desánimo consigo. Y que en ti, en tu palabra, busquemos nuestra fortaleza.
porque es en ti únicamente, Señor, que estamos seguros. Señor, te pido por tu iglesia, te pido que tú nos fortalezcas, que tu Espíritu, Señor, venga trayendo arrepentimiento a aquellos que han dejado de trabajar, a aquellos que han dicho, esto no es para mí, que trabajen otros, aquel que quizá haya levantado esa expresión, yo no serviré. Y Señor, que hoy en tu Espíritu pueda tomar esa decisión, esa firme decisión de levantarse, de decidir tomar parte en la reconstrucción del templo, de trabajar, de edificar, de esforzarse, animado, con un temor reverente hacia ti. Y Señor, te pido también por aquellos que ya están sirviendo, Señor, que tú sigas fortaleciéndolos, que tú nos sigas fortaleciendo, Señor. Que no hay acto pequeño, que no hay acto insignificante, Señor, si se realiza según tu voluntad para ti y para la bendición de tu pueblo. Ayúdanos a ver y a entender, Señor, que lo que hacemos hoy aquí tiene una trascendencia en la gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús.